Bienvenidos al avance del capítulo 1 de la segunda temporada de Pedro el Escamoso. Pedro le cuenta al que lleva a su lado que un día estaba cansado, flaco y ojeroso, pero se le dio por conocer a Europa, aprovechando la oferta de un amigo. Allá se fue a manejar camiones durante 2 años, haciéndose pasar por español, conduciendo esos camiones, y se puede ver feliz a Pedro conduciendo esos tractores. Él le sigue contando que todo iba bien hasta que una de las hijas de su amigo se enamoró de él y esa mujer tenía tanta fuerza que lo zarandeaba de un lado a otro, así que tuvo que dejar ese empleo. Pero por suerte un asiático lo contrató y a todos esos manes los tenía comiendo de su mano. Pero era todo lo contrario, ya que a los asiáticos no les gustaba que le dijeran chinito ni mucho menos papito, así que estuvo a punto de levantarlo a los golpes, por lo que Pedro tuvo que salir corriendo de ese lugar, ya que toda la manada de asiáticos venía tras él para darle una paliza. Luego le cuenta a la azafata otra historia de cuando estaba en Estados Unidos y allá promocionó su famoso baile hasta que llegó la policía y tuvieron que salir huyendo del lugar. Y él se salvó gracias a una muchacha que lo estaba mirando y lo escondió. Con ella se fue a recorrer todo Estados Unidos y llegó a Los Ángeles. Él se quedó tan encantado que se metió en una escuela, pero no a estudiar, sino de aseador. Mientras tanto se iba aprendiendo los bailes y actuaciones. Luego llega a una entrevista donde expresa que habla muchos idiomas y lo ponen a prueba. A él le toca hacer el papel de mesero que atendía a los protagonistas en una escena de restaurante. Y no iba a dejar pasar su oportunidad, así que metió su propio parlamento hablando en español y en inglés, por lo que inmediatamente lo echaron de su primera actuación. Pero como Dios aprieta y no ahorca, se encontró con su archienemigo el doctor César Luis. Allí le tocaba manejar tremendo carro para llevar a gente importante en una ciudad que ni conocía. Al primer personaje que llevaría era a Juanes, y aunque sabe que ya se murió, casi se desmaya en ese momento porque cuando se subió al carro comenzó a echarle los perros. Luego le está contando la historia a otra pasajera del avión, pero esta se aburre y se levanta del asiento y él cree que la tiene de un ala. En otra escena él está bailando pirulín ping pong, meneándose muy chistoso y poniendo a bailar a toda esa gente que lo rodea. La azafata lo despierta porque están en Bogotá y tiene que bajarse del avión. Pedro, desorientado, baja su equipaje y le coquetea a la mujer, preguntándole cuándo la puede llamar, pero esta le responde que nunca. Allí recuerda cuando llegó a Bogotá y conoció a su doctora Paula, una mujer muy hermosa que lo miró. Después, el taxista le cobró $40 la carrera y lo trató muy mal, por lo que Pedro, muy decepcionado, se baja del coche. Él va dispuesto a seguir creciendo y a buscar a su hijito. Pedrito, por su parte, llega a la oficina de Fernanda y le pregunta si lo necesita. Ella con una sonrisa le da la noticia de que aprobaron el contrato de la universidad para que actualizaran todos los sistemas informáticos. Pedrito le responde que lo sabía y se lo había dicho. Luego chocan las manos. Fernanda le pregunta si ya sabe lo que eso significa. Pedrito le responde que por lo menos un aumento de sueldo. Fernanda le dice que es algo mucho mejor porque a partir de hoy será el vicepresidente de Información y Desarrollo de la compañía. Pedrito no lo puede creer y le pregunta si es en serio, a lo que Fernanda le responde que sí. Pedrito no aguanta la emoción y le da un abrazo, agradeciéndole por todo. Mientras tanto, Pedro está luchando con un vigilante porque no lo deja entrar, ya que no le cree que es el padre de Pedrito. El agente de seguridad le dice que con esa pinta no cree que sea el papá de un doctor, o si acaso le ve la cara de bobo. Pedro le responde que en ningún momento le ha dicho eso, además de que él tiene cara de todo menos de bobo y le sigue insistiendo para que lo deje pasar. El vigilante le pide que se retire o se verá en la obligación de llamar a la policía o utilizar la fuerza, a lo que Pedro le responde que él no se moverá de allí. En ese momento llega el compañero del vigilante y están dispuestos a atacar a Pedro, pero este se marcha insultándolos.
Más tarde, en las horas de la noche, Pedro lo está esperando sentado en un andén. En ese instante aparece Pedrito en su coche. Pedro intenta sorprenderlo diciéndole que él es su padre. Pedrito le echa gas pimienta en los ojos ya que está asustado. Pedro gritando le dice que él es su papá y que por favor no le haga nada. Pedrito sale del coche y se disculpa con él ya que no lo reconoció. Pedro le pregunta cómo no va a reconocer el autor de sus días. Su hijo le responde que está muy flaco. Pedro le comenta que el COVID casi lo mata, pero más lo iba a matar él con ese susto que le dio. El vigilante se disculpa porque no sabía que le estaba diciendo la verdad. Pedro le pide que no se preocupe, pero esto es para que aprenda a no juzgar a las personas porque caras vemos y corazones no sabemos. Luego Pedrito se lo lleva para dentro de la casa. Él se termina de bañar y se queda impresionado con la casa tan lujosa que tiene su hijo y exclama que a ese chamaco le está yendo bien. Allí aparece Pedrito y le pregunta si le ofrece algo de tomar. Pedro le responde que sí y le entrega unos regalitos que le compró en Nueva York. Su hijo se lo agradece y le pregunta nuevamente si quiere algo de tomar. Pedro le responde que sí y también quiere algo de comer. Pedrito le da un whisky y brindan por la ausencia, mientras que Pedro brinda por el gusto de verlo de nuevo. Luego prueba el trago y se pregunta a sí mismo qué es eso tan inmundo. Su hijo le pregunta si le gustó, a lo que Pedro le miente diciendo que sí. En ese momento recibe una llamada de don Pastor Gaitán y comienzan a hablar muy sentimentales. Después cuelga la llamada y le sigue comentando a su hijo que su empresa que montó en Estados Unidos se quebró cuando vino la pandemia y tuvo que despedir a 150 empleados. Su hijo se queda impactado porque son demasiados. Pedro, para evitar tantas preguntas, le cambia de tema preguntándole por la comida. Pedrito realiza el pedido de su padre. Más tarde llega el pedido, pero Pedro ya se ha dormido, así que su hijo lo abriga con una manta. Por la mañana él despierta con su pijama exótica y se dirige a la cocina. Allí encuentra a Lucero de espalda y la asusta, por lo que ésta con el cuchillo lo ataca y llama a Pedrito porque se metió un ladrón. Una clienta le exige al pastor Fernando que la deje divina, apoteósica, magistralmente bella y preciosa. El pastor le responde que él no es Dios para hacer maravillas, por lo que la clienta le exige que la deje hermosa y no sabe cómo hará, pero que la deje preciosa. Él le promete hacer un esfuerzo y comienzan a hablar de Pedro ya que está divino y le encanta. Pedrito le presenta a su papá a Lucero y le pide que baje el cuchillo. Ella exclama que le dio un buen susto. Pedrito se va para su oficina y Pedro quiere acompañarlo, pero su hijo le dice que no porque tiene reuniones y muchas cosas que hacer. Además que solo se puede quedar unos días. Entonces Pedro en su mente dice que su hijo le está sacando el cuerpo. Lucero le pregunta si quiere desayuno, por lo que Pedro le pide que caliente el pollo asado que pidieron anoche. Ella con gusto lo hará y le pide disculpas nuevamente por los cuchillazos. Mariana llega tarde a la junta. Su mamá le intenta regañar, pero ella le pide que deje los regaños para la jefa anuncia que decidió nombrar a Pedro Coral como vicepresidente de investigación y desarrollo de la empresa. Todos aplauden y él agradece. Mientras la jefa exclama que Pedro ha hecho una labor muy buena en la empresa, así que se merece el cargo. Seguidamente sus compañeros felicitan a Pedrito y juguetean con él. La jefa le pide a sus empleados que aceleren todo el proceso de la empresa porque están en su última fase y deben tenerlo listo. Don Pastor llega a la casa de Pedrito Coral y saluda a su más íntimo amigo Pedro. Este le da la bienvenida con un abrazo. El pastor Gaitán le pregunta por qué está tan flaquito, a lo que él le responde que cosas de la vida. En ese momento también llega su otro amigo Enrique y le dan una grata sorpresa, así que se dan muchos abrazos. Por su parte, Pedrito está regañando a su novia porque no tiene que hablarle de esa manera a su mamá. Ella le responde que esta mañana pelearon y por eso llegó tarde. Pedrito de igual forma la regaña porque no tiene que ser así. Ella le pide que no la regañe y le pregunta qué hace. Él le responde que está trabajando y ahora le toca el doble.
Ella le pide que vayan a celebrar esta noche su ascenso, pero él le responde que no porque tiene un compromiso con un primo que llegó de Estados Unidos y quiere que compartan. Ella le pregunta si puede ir, a lo que él le responde que no porque van a ir sus amigos y a ella no les cae bien. Mariana pone una cara de tragedia y le pregunta si al menos le va a agradecer por su ascenso. Pedrito le responde que su ascenso se lo ganó por sus propios méritos, no por ser su novio. Ella no lo puede creer y le pide que no se equivoque. Luego se marcha para dejarlo trabajar ya que está muy cansón. Él le pregunta qué le pasa, porque últimamente la que ha estado grosera es ella, ya que le habla muy grosero a su mamá, a sus amigos siempre los trata de gentuza y ahora le está sacando en cara del puesto que tiene gracias a ella. Mariana le responde que está cansada de ser la última en su lista de prioridades, especialmente las de su novio. En otra escena, Pedro está conversando con sus amigos del alma y compartiendo muchos recuerdos y anécdotas que les ocurrieron. Además, intercambian información sobre las mujeres del pueblo. Pastor Gaitán le comenta a Pedro que desde lejos puede verle las horquillas que tiene en su cabello, así que cuando quiera puede ir a su salón o también le puede hacer el servicio a domicilio, y se lo dice en doble sentido. Pedro cambia de tema y les pregunta qué saben de la doctora Paula. Enrique es el primero en evadir la conversación pidiéndole un baño ya que está mal del estómago y se marcha. Pedro le pregunta a Gaitán sobre la doctora Paula, pero en ese momento los interrumpe Lucero. Ella les ofrece cafecito para que puedan platicar más a gusto. Mariana le pide ayuda a su amiga para que investigue todo sobre Pedro. Ella le pregunta cómo hará eso. Mariana le responde que ella es hacker, así que le exige que hackee todas las redes sociales de Pedro para saber todo de él. Ella le pregunta por qué mejor no habla con Pedro sobre eso, a lo que Mariana le responde que a él no le gusta hablar de esos temas y le pregunta si la va a ayudar o no. Su amiga le responde que sí y se marcha. Pedro exclama delante de sus amigos que no puede creer que la doctora Paula se haya desaparecido así como así. Enrique le pregunta si aún siente cosas por ella, por lo que Pedro le responde que no, pero sí quería verla. Luego les pregunta cuál es el misterio porque ellos se miran entre los dos y no quieren decirle nada. Don Fernando le pregunta para qué quiere saber eso. Pedro le sigue insistiendo e implorando que le diga todo lo que sabe. Entonces Fernando Gaitán le inventa que la doctora Paula se metió a monja. Enrique inmediatamente lo mira muy impactado, al igual que Pedro. En la salida, Enrique le reclama a Pastor Gaitán por haberle dicho semejante mentira a su amigo Pedro. Don Gaitán le pregunta si entonces debía decirle la verdad. Enrique le pregunta de cuál verdad habla, a lo que él le responde que es la única verdad que existe. Pedrito llega a casa. Su papá lo saluda y le pregunta cómo le fue. Pedrito, muy cortés, le responde que le fue bien y le pregunta si quiere un trago. Pedro le responde que no quiere. Su hijo le pregunta qué le pasa ya que tiene una cara de tragedia. Pedro le responde que no es nada, sino que le dieron una noticia que lo dejó desorientado. Luego le pide que hablen porque él lo siente un poco incómodo con su llegada. Pedrito le dice que no es nada de eso, sino que él para él es un extraño y le ha costado mucho asimilar que está conviviendo con su padre. Pedro en su mente exclama que ahora sí lo mató con eso. Pedrito le pide que le dé tiempo porque fueron muchos años de ausencia sin saber nada de él. Pedro le dice que entiende perfectamente y se pone muy triste. Su hijo le pide que no se preocupe y que se vayan a comer pollito asado, a lo que Pedro le responde que no porque está muy cansado y se va a dormir. Estando en la habitación, Pedro se peina sus cabellos con un cepillo de diente. Seguidamente recuerda todos los lindos momentos que pasó con Paula y se la imagina hasta en el convento siendo una monjita. Carol le entrega a la señorita Mariana un paquete que le llegó. En ese momento aparece Pedrito y le da un beso a su novia. Luego son interrumpidos por una de las secretarias informándole a Pedro que Piti está encerrado en el baño con una de sus crisis ya que se tomó un frasco de pastillas. Mariana le pide a su novio que mejor lo eche para que se tome esas pastillas en su casa. Pedro le pide a Lucero una plática prestada para comprarse ropita ya que las maletas no le han llegado y no tiene nada que ponerse.
Ella con mucho gusto se la prestará y se ofrece a acompañarlo. Luego se ponen a cocinar juntos para terminar más rápido. Todos están intentando sacar a Petey del baño. Él abre la puerta y le informa a su jefe que no se tomó nada. Pedro les pide a todos que salgan y ellos se marchan. Luego le pregunta a Petey qué es lo que le está pasando. Él le responde que está cansado de la vida, de la burla de sus compañeros porque es feo, gordo y ridículo. Pedrito intenta ayudarlo para que enfrenten esa situación con sus compañeros o con los que se estén burlando de él. Pero Petey no quiere y le pide que deje eso así. Lucero y Pedro vienen llegando de hacer compras. En ese momento ella recibe una llamada de Pedrito informándole que se le quedó el computador en la mesa, así que le pide el favor de que se lo baje a portería. Ella le responde que sí lo hará y cuelga la llamada. Pedro se ofrece a llevárselo y se sube a su coche. Pedrito le pregunta de dónde sacó esa ropa. Él le responde que ya le llegaron las maletas y se pone el cinturón porque esta vez no le va a sacar el cuerpo y lo va a acompañar a su oficina. Pedrito mientras conduce le dice que hoy no es un buen día para que él vaya a la empresa porque hoy están celebrando 10 años y habrá mucha gente y de esa forma está sacándole el cuerpo. Pedro le comenta que sabe que no está orgulloso de él porque no ha sido un buen papá, pero él sí está orgulloso de tener un hijo como él y no lo va a obligar a que lo llame papá hasta que esté preparado, pero sí le gustaría conocer su empresa, dónde trabaja y toda su vida. Pedrito lo lleva a la empresa y cuando están en el ascensor, su papá le pide que no se preocupe ya que él sería incapaz de hacerlo quedar mal, ni mucho menos en su lugar de trabajo. Pedrito le pide el favor de que no le digan ni papito ni pedrinchi delante de sus compañeros de trabajo. Pedro le propone que si quiere puede presentarlo como su padrino, a lo que Pedrito está de acuerdo, mientras Pedro en su mente está diciendo que le da una tristeza tan pecueca que su hijo lo quiera negar como hizo su tocayo con Jesucristo. Cuando entran al lugar del festejo, todo mundo se queda mirando como bicho raro a Pedro, mientras él en su mente está creyendo que están impactados con su belleza y elegancia. Algunos de los empleados se preguntan quién es ese tipo y Pipe exclama que ese es el payaso que faltaba en la fiesta. Pedrito lo lleva a su oficina y le advierte que no toque nada. Pedro en su mente exclama que ese Pedrinchi ni siquiera lo va a llevar a conocer a su jefa, por lo que él se presenta en la fiesta y logra ver a esa mujer encantadora desde lejos, una mujer perfecta y apetitosa como le gustan a él. En ese momento Pedrito lo ve y se sorprende. Pedro se le acerca a la jefa y la felicita por su gran logro. Seguidamente la abraza haciendo que Pedrito se sienta muy avergonzado. La jefa le sonríe a Pedro y él le coquetea con su cabello echándolo para atrás. En el próximo capítulo, Pedrito le pide a su papá que tenga mucho cuidado con Fernanda. Pedro le responde que esa es una forma muy espantosa de hablarle. Pipe le advierte al Petey que si Pedrito o la jefa llegan a formarle problema por culpa de sus crisis de ansiedad, se las verá con él. Petey le pide que no lo amenace, pero Pipe lo trata de mamut con gafas, advirtiéndole que cuidadito con él. Mientras tanto, Fernanda le pregunta a Pedro qué relación tiene con Pedrito. Él en su mente se pregunta qué mentira le dirá a esta hermosura. Por otro lado, Mariana está muy enojada y diciéndole a su amiga que como su mamá se enrede con un tipo como ese, se suicidará. Pedrito le pide a su papá que se vayan y aunque él no quiere irse, le toca despedirse de Fernanda dándole un beso en la mano. Cuando están en el coche están discutiendo porque Pedro hizo quedar mal a Pedrito y él no lo ve de esa manera ya que las damas estaban encantadas con él. Pedrito lo regaña fuertemente así que Pedro se enoja y le dice que hoy mismo se irá de su casa. Fernanda encuentra a su hija Mariana y piensa que está dormida, pero luego cuando la está despertando se da cuenta que está desmayada, así que comienza a gritar por ayuda. Pedrito recibe la llamada y se dirige inmediatamente para el hospital. Allí Pedro se entera de que Fernanda es la mamá de la señorita Mariana y exclama dentro de sí mismo que ya todo valió. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y una suscripción.